Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida tranquila. Gregory Pratt limpió la sangre de su cuchilla de carnicero con la misma precisión metódica que una vez había usado para limpiar su cuchillo táctico en Kandahar. A sus 52 años, sus manos permanecían firmes, aunque ahora cortaban ternera en lugar de abrirse paso a través de las líneas enemigas. La transición de operativo de la Fuerza Delta a carnicero del barrio le había llevado 5 años para sentirse natural, pero Gregory había encontrado paz en el ritmo simple de dirigir Pratt's Prime Cuts. La campanilla sobre la puerta de su tienda sonó cuando su hija, Paige Arnold, entró, con su uniforme de enfermera arrugado por un turno de 12 horas en el Mercy General. A sus 28 años, tenía los ojos amables de su difunta madre, pero la inquebrantable determinación de Gregory. «Papá, otra vez trabajando hasta tarde», dijo ella, colgando su bolso en el gancho familiar detrás del mostrador. «El pedido de la señora Chin puede esperar hasta mañana». Gregory sonrió, la expresión suavizando su rostro curtido. Viejos hábitos. Además, la precisión también importa en este negocio. Dejó sus herramientas y se lavó las manos. «¿Cómo estuvo tu turno?» 3 cirugías, 2 paros cardíacos y un hombre que insistía en que podía curar su apendicitis con whisky. Paige se desplomó en la silla de madera que él había puesto detrás de la caja registradora solo para sus visitas. «A veces me pregunto si elegí la profesión correcta. Ayudar a la gente nunca es la elección equivocada, cariño». Gregory había aprendido esta lección por las malas. Su servicio militar se había tratado de eliminar amenazas, pero Paige eligió salvar vidas. Era una de las muchas razones por las que estaba orgulloso de ella. El cómodo silencio entre ellos fue interrumpido por el zumbido del teléfono de Gregory, número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le hizo contestar. «Pratt's Prime Cuts». «¿Es usted Gregory Pratt?» La voz era áspera, arrogante, con un ligero acento que no pudo identificar. «La tienda está cerrada. Llame mañana». «Oh, no llamo por carne, viejo. Llamo por su hija». La sangre de Gregory se heló. Sus ojos se clavaron en Paige, que estaba revisando el correo, ajena a la conversación. En ese instante, 15 años de vida civil se evaporaron, y algo frío y familiar despertó en su pecho. «¿Quién es?» Su voz se mantuvo tranquila, pero su mano libre buscó instintivamente donde solía descansar su arma. «Digamos que soy alguien que sabe cosas. Como que su princesita conduce un Honda Civic blanco, matrícula 7HG 4821. Como que sale del trabajo a las 8 de la tarde los jueves. Como que está sentada en su pequeña carnicería ahora mismo». Los ojos de Gregory encontraron la cámara de seguridad montada fuera de su tienda. Un SUV negro estaba aparcado al otro lado de la calle, con los cristales tintados. Lo había notado antes, pero lo había descartado como otro cliente del restaurante de al lado. «¿Qué quiere?» Información sobre su viejo amigo, Marshall Bryan. Se dice que sirvieron juntos. Y se dice que dejó algo valioso antes de morir. Marshall Bryan. Gregory no había oído ese nombre en 3 años, no desde el funeral de su antiguo compañero de equipo. Marshall había sido su observador, su mejor amigo y el único otro superviviente de la Operación Anochecer en 2019. ¿Qué podría querer este interlocutor con los secretos de un hombre muerto? No sé de qué me habla. La risa que llegó a través del teléfono le erizó la piel a Gregory. Claro que no. Le diré una cosa, viejo. Tiene 48 horas para recordar. De lo contrario, su angelito podría acabar en pedazos. Pedazos pequeños. La línea se cortó. Gregory se quedó mirando su teléfono, su mente repasando posibilidades y protocolos. Paige levantó la vista del correo, con la preocupación surcando su frente. «Papá, estás pálido». «¿Era un cliente?» «Solo un número equivocado, cariño». Forzó otra sonrisa. «¿Por qué no te vas a casa?» «Yo terminaré aquí». Mientras Paige recogía sus cosas, la mente de Gregory ya estaba cambiando a modo táctico. Quiénesquiera que fueran estas personas, habían cometido un error crítico. Habían amenazado a la única persona en el mundo que le importaba más que su propia vida. Su cuenta de muertes era de 295.
Podría ser el momento de añadir a esa cifra. Capítulo 2. Sombras del pasado. Gregory pasó la noche investigando en lugar de dormir. Su modesto apartamento sobre la carnicería se transformó en un centro de mando improvisado mientras sacaba equipos que no había tocado en años. Un portátil seguro, discos duros encriptados y un teléfono satelital surgieron de un compartimento oculto detrás de la pared de su dormitorio. Lo primero que hizo fue rastrear la llamada. El número era de un teléfono desechable, comprado en efectivo en Detroit hacía 3 días. No era de mucha ayuda, pero le decía que sus enemigos estaban organizados y eran cuidadosos. Luego, buscó todo lo que pudo encontrar sobre la muerte de Marshall Bryan. Oficialmente, Marshall había muerto en un accidente de coche mientras visitaba a su hermana en Colorado. Pero Gregory recordaba la llamada que había recibido 2 días antes de la muerte de Marshall. Su viejo amigo había sonado paranoico, hablando de que lo seguían, de cerrar viejos asuntos. A las 3 de la madrugada, la línea segura de Gregory sonó. El identificador de llamadas mostraba a Jan Davidson, otro exalumno de la Fuerza Delta que ahora trabajaba en seguridad privada en Los Ángeles. Greg. Jesús, hombre. No he sabido de ti en 2 años. ¿Qué pasa, Jan? Necesito información. Alguien está amenazando a Paige. Y mencionaron a Marshall. ¿Qué sabes de su muerte? El silencio se alargó lo suficiente como para que Gregory se preguntara si se había cortado la conexión. Marshall estaba metido en asuntos oscuros antes de morir, Greg. Después de dejar el servicio, aceptó contratos con una compañía militar privada llamada Blackwater Solutions. Se dice que descubrió algo que no debía. ¿Qué tipo de algo? El tipo que hace que maten a la gente. Mira, no puedo hablar de esto por teléfono, ni siquiera encriptado. ¿Puedes reunirte conmigo? No puedo irme de la ciudad. Podría alertar a Paige. Entonces iré yo. Estaré allí mañana por la noche. Después de que Jan colgara, Gregory centró su atención en proteger a su hija. No podía decirle la verdad. Todavía no. Pero podía tomar precauciones. Recurrió a favores con la policía local, específicamente con el detective Will Clark, que había servido 2 turnos en Irak antes de unirse a la fuerza policial. Will, necesito un favor. ¿Puedes hacer que una patrulla pase por el Merci General más a menudo hoy? Y quizás que alguien vigile a mi hija. ¿De qué va esto, Greg? Alguien hizo una amenaza. Lo estoy manejando, pero necesito saber que Paige está a salvo mientras trabajo. Will había visto suficiente en la vida como para reconocer cuando un hombre hablaba mortalmente en serio. Considéralo hecho. ¿Necesitas algo más? De ti no. Gracias, Will. La siguiente llamada de Gregory fue al supervisor de Paige en el hospital. Usando la historia de una fuga de gas en su tienda, los convenció para que reasignaran a Paige al turno de día durante el resto de la semana. La mantendría en público, rodeada de gente durante las horas más vulnerables. Al amanecer, Gregory había compilado una lista de todos con quienes Marshall había trabajado en Blackwater Solutions. La mayoría eran mercenarios y contratistas, pero un nombre destacaba, Chad Ames, un exoperativo de la CIA que ahora dirigía consultoría de seguridad para varios clientes internacionales. Según la investigación de Gregory, Chad operaba desde un club nocturno llamado The Crimson Room en el centro de Detroit, la misma ciudad donde se había comprado el teléfono desechable. El teléfono de Gregory sonó exactamente a las 8 de la mañana, mismo número desconocido. Buenos días, Sol. ¿Dormiste bien? ¿Qué quieres saber sobre Marshall Bryan? Así me gusta. Marshall tenía algo que pertenece a mi empleador. Un disco duro que contiene registros financieros de su tiempo en Blackwater. Lo necesitamos de vuelta. Marshall nunca mencionó ningún disco duro. Eso es desafortunado para su hija porque la estoy viendo ahora mismo. La presión arterial de Gregory se disparó. Abrió el vídeo de seguridad del hospital en su portátil, un sistema que había hackeado hacía meses como medida de precaución. Efectivamente, un hombre con un traje gris estaba de pie cerca del mostrador de información, con el teléfono pegado a la oreja. Tócala y estás muerto. Amenazas vacías de un viejo. Ahora tiene 24 horas, no 48. Encuentre ese disco o empiece a elegir un ataúd. Cuando la llamada terminó,
Gregory vio al hombre de gris alejarse del hospital. Hizo una captura de pantalla de la imagen y la pasó por un software de reconocimiento facial que Ian le había proporcionado años atrás. Jerome Roberts, 34 años, ex ranger del ejército dado de baja por violencia excesiva. 3 arrestos por agresión, 2 condenas, actualmente empleado por IM Security Solutions. Gregory sonrió por primera vez desde que todo esto empezó. Por fin, una pista real. Pasó el resto de la mañana preparándose. De otro escondite secreto, recuperó artículos que no habían visto la luz del día en 5 años, un chaleco táctico, gafas de visión nocturna, una pistola calibre .45 con silenciador y un cuchillo personalizado con la insignia de su antigua unidad grabada en el mango. Por la tarde, Gregory tenía un plan. Si Chad Ames quería jugar a juegos que involucraran a la familia, estaba a punto de aprender por qué Gregory Pratt había sido el operativo más temido de la Fuerza Delta. Pero primero, tenía una llamada más que hacer. Paige, cariño, necesito que hagas algo por mí. Capítulo 3, La trampa papá, esto es una locura, dijo Paige, metiendo ropa en una bolsa de viaje. Una fuga de gas no requiere que me quede en casa de Rebecca durante 3 días. Rebecca Luna, la mejor amiga de Paige desde la escuela de enfermería, vivía a 40 minutos de la ciudad en una comunidad cerrada. Más importante aún, estaba casada con Rick Goldberg, un ex marine que mantenía una caja fuerte de armas bien surtida. Solo síguele la corriente a tu viejo, dijo Gregory, mirando su reloj. Ian Davidson llegaría en 6 horas, y necesitaba que Paige estuviera a salvo antes de entonces. Rick sabe que vienes. Te espera para cenar. Paige estudió el rostro de su padre, notando la tensión que intentaba ocultar. No hay ninguna fuga de gas, ¿verdad? Gregory consideró mentir de nuevo, pero luego decidió que su hija merecía algo mejor. Podría haber algún problema. Nada que no pueda manejar, pero necesito saber que estás a salvo mientras lo soluciono. ¿Qué tipo de problema? El tipo que es mejor no explicar hasta que haya terminado. Paige dejó su bolsa y se cruzó de brazos. Soy una mujer adulta, papá. Puedo cuidarme sola. Sé que puedes, pero esto no se trata de lo que tú puedes manejar. Se trata de lo que yo puedo manejar. No puedo concentrarme en resolver un problema si estoy preocupado por tu seguridad. Algo en su tono la hizo reconsiderar. Al crecer, Paige había aprendido a reconocer cuando su padre cambiaba a su modo militar. No sucedía a menudo, pero cuando lo hacía, discutir era inútil. De acuerdo, pero llámame todos los días, y cuando esto termine, me lo explicas todo. Trato hecho. Después de que Paige se fuera, Gregory volvió a sus preparativos. Había pasado la tarde realizando un reconocimiento de The Crimson Room, usando los registros de planificación de la ciudad y publicaciones en redes sociales para trazar el plano del edificio. El club nocturno ocupaba la planta baja de un almacén reconvertido, con Chad Ames manteniendo oficinas en el segundo piso. A las 7 de la tarde, llegó Ian Davidson, llevando una bolsa de lona y con la misma expresión sombría que había llevado durante su última misión juntos. Tienes un aspecto horrible, dijo Ian, abrazando a su viejo amigo. Me siento peor. ¿Qué averiguaste sobre Marshall? Ian dejó su bolsa en el mostrador y sacó una gruesa carpeta de Manila. Marshall no solo trabajaba para Blackwater Solutions. Estaba documentando sus actividades ilegales. Tráfico de armas, trata de personas, blanqueo de dinero. De todo. ¿Por qué haría eso? Porque mataron a su hermana. Gregory sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Sarah? Pensé que había muerto en el accidente de coche con él. Murió 3 días antes que Marshall. El accidente fue montado para encubrirlo. Sarah trabajaba como contable para una organización benéfica en Denver. Resulta que esa organización era una tapadera para mover el dinero sucio de Blackwater. Cuando lo descubrió y amenazó con ir al FBI, la eliminaron. Marshall se enteró. Pasó 6 meses reuniendo pruebas. El disco duro contiene registros financieros, comunicaciones, incluso grabaciones de vídeo de reuniones con traficantes de armas extranjeros. Es suficiente para derribar a Chad Ames y a la mitad de su organización. Gregory sirvió 2 vasos de whisky y le dio uno a Ian. ¿Dónde está el disco ahora? Esa es la pregunta del millón.
Marshall me dijo que lo escondió en un lugar seguro, un lugar donde solo alguien que realmente lo conociera pensaría en buscar. Gregory consideró esto. Él y Marshall habían pasado juntos por el infierno, compartido trincheras y secretos. Si Marshall quería esconder algo. La cabaña, dijo Gregory de repente. ¿Qué cabaña? El abuelo de Marshall le dejó una cabaña de caza en el norte de Michigan. Fuimos allí una vez después de nuestra baja, solo para relajarnos. Está aislada. Sin electricidad, sin servicio telefónico. Si Marshall quería esconder algo, ahí es donde lo pondría. Ian asintió. Eso tiene sentido. Pero Greg, no puedes simplemente entrar allí y cogerlo. Chad Ames ha estado buscando ese disco durante meses. Tendrá gente vigilando cualquier lugar donde Marshall pudiera haberlo escondido. Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Gregory extendió un mapa de Michigan sobre su mostrador. La cabaña está aquí, a unas 3 horas al norte. Solo hay una carretera de entrada, pero varios senderos que conectan con la propiedad principal. Si nos acercamos desde el este. Espera, Jan negó con la cabeza. Greg, vine aquí para darte información, no para alistarme en una misión. Amenazaron con matar a mi hija, Jan. Voy a encontrar ese disco, y luego voy a hacer que Chad Ames pague por cada momento de miedo que le ha hecho pasar. Puedes ayudarme a hacerlo de forma inteligente, o puedes verme hacerlo de forma ruidosa y desordenada. Jan estudió el rostro de su amigo y vio algo que le recordó por qué Gregory había sido ascendido por delante de hombres con más experiencia y mejores contactos. Cuando Gregory Pratt se proponía algo, el universo tendía a doblegarse a su voluntad. De acuerdo, dijo Jan finalmente. Pero lo haremos a mi manera. Táctico, profesional y con una estrategia de salida. De acuerdo. Salimos al amanecer. Mientras planeaban su acercamiento a la cabaña de Marshall, Gregory sintió la familiar claridad que venía con tener una misión. Durante 5 años, había sido Gregory el carnicero, Gregory el civil, Gregory el soldado retirado tratando de vivir una vida tranquila. Mañana sería Gregory Pratt, operativo de la Fuerza Delta, y Chad Ames estaba a punto de aprender la diferencia. Capítulo 4. En el bosque. El viaje al norte de Michigan duró 4 horas, con Jan navegando mientras Gregory conducía su camioneta por carreteras cada vez más rurales. Habían salido de Detroit a las 5 de la madrugada, deteniéndose solo para tomar café y cambiar las matrículas por unas que Jan había tomado prestadas de un lote de autos usados. Háblame de Chad Ames, dijo Gregory mientras giraban hacia un camino de tierra que los llevaría a menos de 2 millas de la cabaña de Marshall. Jan consultó el archivo que había compilado. 43 años, ex especialista en operaciones encubiertas de la CIA. Oficialmente dado de baja por problemas psicológicos, extraoficialmente expulsado por disfrutar demasiado matando. Fundó IM Security Solutions hace 5 años, posicionándola como una compañía militar privada legítima. En realidad, es una organización criminal que utiliza tácticas militares. ¿Cuánta gente tiene en nómina? Quizás 20. Pero puede pedir favores a docenas de excontratistas militares que trabajan como autónomos. El hombre que te amenazó, Jerome Roberts, es típico de sus empleados, operativos cualificados con una moral flexible. Aparcaron la camioneta en un campamento de caza abandonado y continuaron a pie, usando GPS y mapas topográficos para navegar a través del denso bosque. Ambos hombres se movían con la silenciosa eficiencia de soldados que habían pasado años en territorio hostil. Después de 1 hora de caminata, llegaron a la cresta que dominaba la propiedad de Marshall. Con los prismáticos, Gregory pudo ver la pequeña cabaña de troncos junto a un lago prístino. Se veía exactamente como la recordaba, pacífica, aislada y completamente vulnerable. Movimiento, susurró Jan, señalando hacia el porche delantero de la cabaña. Gregory ajustó sus prismáticos y vio a un hombre con camuflaje sentado en una mecedora, con un rifle sobre su regazo. Un guardia visible. Probablemente haya otros dentro. Pasaron 30 minutos observando, identificando al menos a 3 individuos distintos moviéndose por la propiedad. Despliegue profesional, horarios de vigilancia rotativos, campos de tiro superpuestos. Chad Ames no se arriesgaba. Ahí, dijo Jan, señalando un SUV negro aparcado detrás de la cabaña. El mismo tipo de vehículo que estaba vigilando tu tienda. Gregory sintió una fría satisfacción.
Definitivamente están aquí por la misma razón que nosotros. Entonces, ¿cómo los superamos? Gregory estudió el terreno, anotando la dirección del viento, la cobertura natural y las rutas de aproximación. Un plan comenzó a formarse en su mente, uno que se basaba en que las expectativas de su enemigo jugaran en su contra. No los superamos. Los atravesamos. Ian le lanzó una mirada penetrante. Greg, no estamos en guerra. Son ciudadanos americanos, aunque sean criminales. Amenazaron con matar a mi hija en pedazos. Por lo que a mí respecta, estamos en guerra. El debate fue interrumpido por un movimiento cerca de la cabaña. Un cuarto hombre salió del edificio, hablando por un teléfono satelital. Incluso a esa distancia, Gregory pudo ver el traje caro y los zapatos lustrados del hombre, completamente inapropiados para la naturaleza. Ese tiene que ser Chad Ames, dijo Ian. Gregory enfocó sus prismáticos y memorizó cada detalle del rostro del hombre. Altura media, complexión atlética, pelo canoso y una confianza que provenía de no haber sido nunca realmente desafiado. Vino en persona. Eso significa que el disco está definitivamente aquí. O se está impacientando y decidió supervisar la búsqueda él mismo. El teléfono de Gregory vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Se acabaron las 24 horas, viejo. Hora de hablar. Están llamando antes, dijo Gregory, mostrándole a Ian el mensaje. Su teléfono sonó de inmediato. Gregory respondió al tercer timbre. ¿Lo encontraste ya? La voz de Chad Ames era suave, educada, completamente diferente al tono áspero de su subordinado de ayer. Necesito más tiempo. El tiempo es un lujo que tu hija no tiene. Mi asociado, el señor Roberts, está muy ansioso por comenzar su trabajo con ella. Tiene ideas muy creativas sobre la motivación. El agarre de Gregory sobre el teléfono se tensó, pero su voz se mantuvo nivelada. ¿Qué te hace pensar que puedo encontrar algo? Marshall y yo servimos juntos, pero eso no significa que me contara sus secretos. Porque Marshall Bryan era un tonto sentimental. Guardaba fotos de vuestra unidad en su apartamento. Hablaba de ti como si fuerais hermanos. Los hombres así no esconden cosas importantes a su familia. A través de sus prismáticos, Gregory observaba a Chad caminar de un lado a otro en el porche de la cabaña, con el teléfono pegado a la oreja. Necesitaré registrar sus efectos personales. ¿Dónde vivía? Ya registrado. El disco no estaba allí. Entonces quizás no exista. Oh, existe. Marshall fue muy claro al respecto antes de morir. Incluso nos dio una pista útil. Dijo que estaba en un lugar que solo su hermano de armas pensaría en buscar. Gregory sintió a Ian tensarse a su lado. Las últimas palabras de Marshall habían sido un mensaje específico para Gregory. Seguiré buscando, dijo Gregory. Tienes hasta el atardecer. Después de eso, el señor Roberts comenzará a expresar su decepción en tu hija. La línea se cortó. Ian ya estaba mirando su reloj. 6 horas hasta el atardecer. Tenemos que movernos. Gregory guardó su teléfono y sacó su cuchillo táctico. El peso familiar en su mano le trajo recuerdos de tiempos más oscuros, cuando los problemas se resolvían con violencia y las preguntas se respondían con sangre. Ian, quiero que sepas algo. Pase lo que pase ahí abajo, estos hombres eligieron su destino cuando amenazaron a mi familia. Greg. Mi hija lo es todo para mí. Lo único bueno que he hecho en este mundo. No dejaré que le hagan daño. Ian estudió el rostro de su amigo y vio la misma fría determinación que había presenciado en una docena de campos de batalla. Gregory Pratt había dejado de ser un civil. De acuerdo. ¿Cuál es el plan? Capítulo 5. Cazador y presa. Gregory y Ian pasaron 2 horas rodeando la cabaña, identificando las posiciones de los guardias y las rutas de patrulla. Los hombres de Chad eran profesionales pero predecibles, rotando cada 30 minutos, manteniendo contacto por radio y cubriendo todas las aproximaciones obvias. Para lo que no estaban preparados era para un ataque de alguien que había pasado 15 años aprendiendo a matar en silencio. A las 2 de la tarde, Gregory se posicionó cerca de la orilla del lago, donde los altos juncos le proporcionaban ocultación.
La rotación de guardias ponía a un hombre caminando por la orilla cada hora, buscando aproximaciones en bote que nunca llegarían. Cuando el guardia pasó por el escondite de Gregory, tardó menos de 10 segundos. Una mano sobre la boca, una cuchilla entre las costillas en ángulo ascendente hacia el corazón, y el hombre murió sin emitir un sonido. Gregory arrastró el cuerpo hacia los juncos y tomó la radio del hombre. Equipo 2, informe. Llegó una voz por la radio 20 minutos después. Gregory activó el micrófono, disfrazando su voz. Equipo 2, todo despejado. Copiado. 1 menos, 3 por delante. Ian se había posicionado cerca de la entrada trasera de la cabaña, esperando la señal de Gregory. Cuando comenzó la siguiente rotación de guardias, Gregory activó su radio 2 veces, la señal fantasma que habían usado en Afganistán. El guardia que se acercaba a la puerta trasera nunca vio a Ian emerger de detrás del cobertizo. Una llave de estrangulamiento, aplicada con precisión quirúrgica, dejó al hombre inconsciente sin matarlo. Ian le ató las manos y los pies con bridas, y luego lo amordazó con cinta adhesiva. 2 menos. La voz de Chad crepitó por la radio. Roberts, da otra vuelta por el perímetro. No me gusta lo tranquilo que ha estado todo. Gregory observó a través de su mira cómo Jerome Roberts, el hombre que había estado vigilando a su hija en el hospital, salía de la cabaña con un rifle de asalto. Roberts se movía con la cuidadosa eficiencia del entrenamiento de las fuerzas especiales, revisando las esquinas y manteniendo la conciencia situacional. Pero el entrenamiento solo podía compensar hasta cierto punto. Roberts estaba cazando a un carnicero civil, no a un operativo de la Fuerza Delta con 295 muertes confirmadas. Gregory dejó que Roberts pasara su posición, luego lo siguió a 20 pies de distancia, igualando el movimiento del hombre paso a paso. Cuando Roberts se detuvo para examinar unas huellas cerca de la orilla del lago, huellas que Gregory había dejado deliberadamente, Gregory atacó. El ataque vino desde el punto ciego de Roberts, una embestida que llevó a ambos hombres a las aguas poco profundas. Roberts intentó girar su rifle, pero Gregory ya estaba dentro de su guardia, una mano controlando el arma mientras la otra dirigía su cuchillo hacia la garganta de Roberts. Roberts era bueno. Rodó con el ataque, usando el impulso de Gregory en su contra, y logró crear suficiente espacio para sacar su arma corta. Pero Gregory era mejor. Un golpe preciso en la muñeca de Roberts le entumeció la mano del arma, y un codazo de seguimiento en el plexo solar lo dejó de rodillas. Deberías haberte mantenido alejado de mi hija, dijo Gregory en voz baja, y luego abrió la garganta de Roberts con un solo corte. Jerome Roberts se convirtió en la muerte número 296. ¿Qué diablos fue eso? La voz de Chad se escuchó a través del agua. Gregory activó la radio de Roberts. Creí ver algo. Falsa alarma. Vuelve aquí. Ahora. Gregory despojó a Roberts de sus armas y su radio, y luego le indicó a Ian que pasara a la fase 2 de su plan. Mientras Gregory había estado eliminando a los guardias del perímetro, Ian había estado estudiando la construcción de la cabaña. Construida en la década de 1940, tenía gruesas paredes de troncos y una base de piedra, buena para mantener fuera el frío y los animales, menos efectiva contra explosivos de grado militar. Ian colocó cargas dirigidas en 3 puntos estructurales clave, y luego se retiró a su posición designada. Cuando Gregory diera la señal, irrumpirían simultáneamente desde 2 direcciones, usando el impacto y una fuerza abrumadora para terminar el enfrentamiento rápidamente. Pero primero, Gregory tenía una llamada más que hacer. Marcó el número de Chad desde el teléfono de Roberts. Roberts, ¿por qué me llamas? Porque Jerome Roberts está muerto, y tú eres el siguiente. El silencio se alargó lo suficiente como para que Gregory se preguntara si Chad había colgado. ¿Quién es? El hombre cuya hija amenazaste. El hombre cuyo amigo mataste. El hombre que está a punto de hacerte pagar por cada error que has cometido. Gregory Pratt. La voz de Chad tenía una nota de genuina sorpresa. Te subestimé. Sí, lo hiciste. Ahora, esto es lo que va a pasar. Vas a salir de esa cabaña con las manos a la vista, y me vas a decir dónde está mi hija. Chad se rió, un sonido desprovisto de humor. ¿O qué? ¿Me matarás como mataste a mis hombres? No. Si no cooperas, te llevaré vivo.
Y luego pasaré días mostrándote técnicas que aprendí de gente que hizo de la tortura un arte. Grandes palabras de un hombre al que supero en número y armamento. Mira a tu alrededor, Chad. Cuenta a tus hombres. Gregory esperó, escuchando el parloteo de la radio mientras Chad intentaba contactar a sus guardias. Equipo 2, informe. Roberts, ¿dónde estás? Maldita sea, que alguien responda. Solo estáis tú y otro hombre en esa cabaña, dijo Gregory al teléfono. Y en unos 30 segundos, vamos a entrar. ¿Vamos? ¿Cuántos sois? Suficientes. Gregory colgó y activó su radio. Ian, ¿estás listo? ¿Listo? A tu señal. Gregory miró su reloj. 4:30 de la tarde, 90 minutos hasta la fecha límite de Chad. Pero Gregory no planeaba esperar tanto. Pensó en Paige, a salvo en casa de Rebecca, probablemente preguntándose por qué su padre había estado tan paranoico por una fuga de gas que no existía. Pronto entendería que a veces la gente buena tiene que hacer cosas terribles para proteger a sus seres queridos. Señal, dijo Gregory en su radio. Las cargas dirigidas detonaron simultáneamente, abriendo 3 grandes agujeros en las paredes de la cabaña. Gregory y Ian irrumpieron a través del humo y los escombros, moviéndose con la precisión coordinada de operativos que habían despejado 100 edificios juntos. Chad Ames estaba a punto de aprender por qué la Fuerza Delta tenía la reputación que tenía. Capítulo 6. Revelaciones. El interior de la cabaña era un caos. Humo, escombros y el olor acre de los explosivos. Gregory se movió a través de la neblina como un fantasma, sus gafas de visión nocturna convirtiendo la destrucción en un entorno táctico teñido de verde. Ian entró por el lado opuesto, sus movimientos sincronizados a pesar de los 5 años de separación. El guardaespaldas restante de Chad, un joven con tatuajes militares y ojos desorbitados, abrió fuego a ciegas a través del humo. Sus disparos se desviaron, el pánico superando al entrenamiento. Gregory lo abatió con 2 disparos precisos en el pecho. Muerte número 297. El propio Chad se había refugiado detrás de una mesa volcada, con su traje caro roto y cubierto de polvo. Cuando el humo se disipó, se encontró frente a 2 hombres armados cuyos rostros apenas podía distinguir en la tenue luz que se filtraba por las paredes dañadas. Chad Ames, dijo Gregory, con una voz inquietantemente tranquila. Tenemos que hablar. Vete al infierno, escupió Chad, y luego notó los cuerpos de sus hombres esparcidos por la habitación. Jesucristo, ¿qué eres? Soy el hombre cuya hija amenazaste. También soy un ex operativo de la Fuerza Delta con 297 muertes confirmadas. Bueno, 297. Espero que tú y tus amigos me ayudéis a llegar a una cifra redonda. Ian se movió para asegurar la cabaña mientras Gregory mantenía su arma apuntando a Chad. Edificio despejado. Los ojos de Chad se movían entre los 2 hombres, calculando unas probabilidades que no estaban a su favor. No tienes ni idea de en qué te has metido, Pratt. No trabajo solo. Tengo socios, gente que no apreciará. ¿Dónde está mi hija?, interrumpió Gregory. A salvo, por ahora. Gregory le disparó a Chad en el hombro izquierdo. El 45 con silenciador hizo poco más que una tos metálica. Chad gritó y se agarró la herida. Respuesta incorrecta. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. No está. Eso duele. Gregory se acercó, su arma ahora apuntando a la rótula de Chad. Puedo hacer que esto dure días, o puedes decirme lo que quiero saber y morir rápidamente. El rostro de Chad se había puesto pálido por el dolor y la pérdida de sangre, pero logró soltar una risa amarga. ¿De verdad no lo entiendes? Tu hija nunca estuvo en peligro. Ni siquiera la secuestramos. Las palabras golpearon a Gregory como un golpe físico. ¿Qué? Todo fue un farol, idiota. Guerra psicológica. Te investigamos, encontramos tu debilidad y aplicamos presión. Nunca tocamos a tu preciosa niñita. Ian se acercó. ¿Miente? Ah, sí. Piénsalo, Brad. ¿Cuándo viste realmente a alguien amenazarla? ¿Un hombre de pie en el vestíbulo de un hospital? ¿Un coche aparcado al otro lado de la calle? Te pusimos paranoico, dejamos que tu imaginación hiciera el trabajo.
Gregory sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero Roberts dijo que la estaba mirando. Roberts estaba mirando el directorio del hospital, maldito paranoico. Todo fue un teatro diseñado para que encontraras el disco de Marshall. La rabia que había impulsado a Gregory durante 2 días se retorció de repente en algo más, confusión, duda y una terrible posibilidad de que hubiera matado a 3 hombres para proteger a su hija de una amenaza que nunca existió. Pruébalo, dijo Gregory. Chad metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Con manos temblorosas, accedió a sus contactos y marcó un número. Hola, ¿Rebecca? Soy Chad Ames. Trabajo con Gregory Pratt. ¿Podrías ponerme a su hija al teléfono? Ha habido una emergencia. Gregory pudo oír la voz confusa de Rebecca a través del altavoz, y luego el tono familiar de Paige. Papá. ¿Qué pasa? Un hombre dice que hay una emergencia. Paige, ¿estás bien? ¿Te ha molestado alguien? ¿Alguien te ha seguido o ha vigilado la casa? No, papá. Estoy bien. Rebecca y yo estábamos haciendo la cena. ¿De qué va esto? La mano de Gregory tembló al coger el teléfono. Por primera vez en 48 horas, escuchó la voz de su hija sin el filtro del terror mortal. Nada, cariño. Falsa alarma. Te lo explicaré más tarde. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Todo está bien. ¿Te quiero? Gregory terminó la llamada y miró a Chad, que sonreía a pesar de la bala en su hombro. ¿Decepcionado? Toda esta furia justiciera, y resulta que tu angelito nunca estuvo en peligro. ¿Qué se siente al ser un asesino sin causa? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de las explosiones. Gregory sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión de los últimos 2 días. Los hombres que había matado eran criminales, pero en realidad nunca habían amenazado a su hija. Simplemente habían usado su amor por ella como un arma contra él. ¿Pero por qué?, preguntó Gregory. ¿Por qué pasar por todo esto por un disco duro? La sonrisa de Chad se ensanchó. Porque el disco no solo contiene pruebas de los crímenes de Blackwater. Contiene pruebas de los míos. Registros financieros, comunicaciones, grabaciones de vídeo de reuniones que podrían encerrarme por 3 cadenas perpetuas consecutivas. Marshall Bryan iba a destruir todo lo que había construido. Así que lo mataste. Hice que lo mataran. Igual que haré que te maten a ti, suponiendo que seas lo suficientemente estúpido como para dejarme vivir. Jan había estado registrando la cabaña mientras Chad hablaba. Ahora salió del dormitorio trasero con una bolsa de portátil. Lo encontré, dijo Jan. Marshall escondió el disco dentro de una batería falsa. Inteligente. Gregory tomó la bolsa, sintiendo el peso del último regalo de Marshall. Pruebas que podrían derribar la organización criminal que había matado a su amigo y aterrorizado a docenas de víctimas. Justicia tardía, pero no negada. ¿Y ahora qué?, preguntó Jan. Gregory miró a Chad, que seguía sonriendo a pesar de su evidente dolor. El hombre no sentía remordimiento por las vidas que había destruido, las familias que había destrozado, el caos que había sembrado en busca de beneficios. Era un depredador que nunca dejaría de cazar. Ahora nos aseguramos de que esto termine permanentemente. Gregory, si me matas, mis socios. Tus socios encontrarán un nuevo empleo. Las organizaciones criminales no vengan a los líderes caídos, los reemplazan. Gregory levantó su arma y luego se detuvo. Dime una cosa. Si mi hija hubiera sido realmente una amenaza para tu operación, ¿la habrías matado? La sonrisa de Chad nunca vaciló. Sin dudarlo. Muerte número 298. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas 2 días después. Gregory estaba sentado en su apartamento sobre la carnicería, viendo los informativos sobre la trágica explosión en una remota cabaña en el norte de Michigan. Las autoridades locales investigaban lo que parecía ser una fuga de gas que se había cobrado 4 vidas, incluyendo la del presunto traficante de armas Chad Ames. El disco duro que Jan había recuperado ya estaba en manos de la agente especial del FBI Carol Henry, una exoficial de inteligencia del ejército especializada en procesar a contratistas militares privados.
A las pocas horas de recibir las pruebas de Marshall, los grupos de trabajo federales habían allanado 6 ubicaciones en 3 estados. Sonó el teléfono de Gregory. El detective Will Clark. Greg, quería avisarte. Esos coches patrulla que puse a vigilar a tu hija. Resulta que nunca hubo una amenaza real. Los tipos que hacían las llamadas usaban protocolos de voz sobre Internet desde servidores en el extranjero. Algo sofisticado, pero en última instancia, solo acoso. Me lo imaginaba, dijo Gregory. Gracias por la protección extra de todos modos. No hay problema. ¿Estás bien? Sonabas bastante afectado cuando llamaste. Estoy bien, Will. Solo un padre sobreprotector. Tras colgar, Gregory se permitió un momento de genuino alivio. Paige estaba a salvo, siempre lo había estado, y seguiría a salvo ahora que Chad Ames y su organización estaban muertos o enfrentándose a un proceso federal. Pero el alivio se complicaba con otras emociones, culpa por los hombres que había matado, dudas sobre si había reaccionado de forma exagerada y una persistente pregunta sobre en qué tipo de hombre se había convertido. Ian llamó a la puerta, interrumpiendo las cavilaciones de Gregory. Entró con café y donuts de la panadería de la calle. Pensé que necesitarías algo de comida humana normal después de nuestro viaje de acampada. Gracias. Gregory aceptó el café pero ignoró los donuts. ¿Has sabido algo de la agente Henry? 23 arrestos hasta ahora, y habrá más. Los registros financieros en el disco de Marshall implicaban a políticos, contratistas militares y traficantes de armas extranjeros. Esto va a ser un asunto muy gordo. Bien. Marshall merece justicia. Ian estudió el rostro de su amigo. Estás teniendo dudas sobre lo que hicimos. No era una pregunta. Ian conocía a Gregory lo suficientemente bien como para leer sus estados de ánimo, especialmente los oscuros. Esos hombres en la cabaña. En realidad nunca hicieron daño a nadie que me importara. Hicieron amenazas, pero eran amenazas vacías. Amenazas respaldadas por un historial de violencia real. Chad Ames no iba de farol sobre ser peligroso, simplemente no planeaba hacerle daño a Paige en ese momento. Es una distinción muy sutil. Es la única distinción que importa. Ian se sentó frente a su amigo. Greg, has visto suficiente del mundo como para saber que a algunas personas solo se las puede detener con violencia. Chad Ames había matado al menos a una docena de personas en los últimos 5 años. Su organización traficaba con armas para grupos terroristas y drogas para ciudades americanas. No lo mataste para proteger a Paige. Lo mataste para proteger a todo el mundo. Gregory consideró esto. La parte racional de su mente estaba de acuerdo con la evaluación de Ian, pero la parte emocional luchaba con la complejidad de la situación. Además, continuó Ian, ¿crees que el grupo de trabajo del FBI va a arrestar a todos? Estas redes criminales son como el cáncer. Tienes que extirpar cada célula, o se extiende. La muerte de Chad envía un mensaje de que algunos crímenes tienen consecuencias permanentes. El teléfono de Gregory vibró con un mensaje de Paige. Papá, voy a cenar esta noche. Tenemos que hablar de lo que pasó esta semana. Sabe que algo va mal, dijo Gregory, mostrándole el mensaje a Ian. ¿Qué le vas a decir? ¿La verdad? O tanta como necesite saber. Ian asintió y se levantó. Vuelo de vuelta a Los Ángeles mañana. Vas a estar bien. Siempre estoy bien, Ian. Es mi estado natural. Pero entiendo por qué no puedes admitir lo contrario. Después de que Ian se fuera, Gregory pasó la tarde preparando la cena y ensayando la conversación que tendría con su hija. ¿Cómo le explicas a alguien que salva vidas para ganarse la vida que a veces quitar vidas es la única manera de proteger a los inocentes? A las 6 de la tarde, Paige llamó a su puerta. Parecía cansada pero decidida, con la expresión que ponía cuando trataba con pacientes difíciles. Papá, tenemos que hablar. Gregory la dejó entrar y sirvió 2 copas de vino. Lo sé, cariño. No hubo ninguna fuga de gas, ¿verdad? Y ese hombre que llamó preguntando por una emergencia. ¿No era alguien de tu trabajo? No, no hubo ninguna fuga de gas. Paige se sentó a la mesa de su cocina y juntó las manos. Dime lo que pasó de verdad.
Gregory miró a su hija inteligente, compasiva y testaruda, y decidió que merecía la verdad, aunque cambiara la forma en que lo veía. Alguien te amenazó para llegar a mí. Querían información sobre un amigo mío que había muerto. Me aseguré de que la amenaza fuera eliminada. ¿Qué tipo de amenaza? Del tipo permanente. Paige estudió el rostro de su padre, notando las líneas de estrés que no estaban allí una semana antes, la forma en que sus manos descansaban inmóviles sobre la mesa, una quietud que había aprendido a asociar con sus estados de ánimo más serios. ¿Hiciste daño a alguien, papá? Gregory la miró a los ojos. Sí. ¿Mataste a alguien? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Gregory podía mentir, desviar la conversación o negarse a responder. En cambio, eligió la honestidad. Sí. Paige estuvo callada durante mucho tiempo, procesando una información que cambiaba fundamentalmente su comprensión de los acontecimientos recientes. Cuando finalmente habló, su voz era firme. ¿Te arrepientes? Lamento que fuera necesario. No lamento haberte protegido. ¿Cuánta gente? 4. Otro silencio, más largo esta vez. Gregory esperó el juicio de su hija, preparado para la ira, el asco o el miedo. En cambio, Paige extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Papá, he visto lo que la gente malvada le hace a las víctimas inocentes. He trabajado en heridas de bala de tiroteos desde coches, he tratado a niños que fueron maltratados por sus padres, he visto a gente buena morir porque gente mala tomó decisiones egoístas. No me gusta la violencia, pero entiendo que a veces es el único lenguaje que la gente malvada habla. Gregory sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse. ¿No me tienes miedo? Tengo miedo por ti. Hay una diferencia. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, padre e hija, protector y protegida, ambos entendiendo que su relación había evolucionado hacia algo más honesto y más complejo. Una pregunta más, dijo Paige. ¿Ha terminado? Gregory pensó en las redadas del FBI, los arrestos, la red criminal desmantelada. Chad Ames y su organización estaban acabados. Su amenaza estaba permanentemente eliminada. Ha terminado. Pero incluso mientras lo decía, Gregory se preguntó si alguna vez lo estaría de verdad. Hombres como Chad Ames no operaban de forma aislada. Formaban parte de redes más grandes, conspiraciones más oscuras, sistemas de corrupción que se extendían mucho más allá de una sola empresa criminal. Aún así, por ahora, su hija estaba a salvo. Su amigo tenía justicia, y Gregory Pratt podía volver a su vida tranquila como carnicero de barrio. Al menos hasta la próxima vez que alguien amenazara a su familia. Capítulo 8. Asuntos pendientes. 3 semanas después, Gregory estaba cerrando su tienda cuando un familiar SUV negro se detuvo al otro lado de la calle. Por un momento, la memoria muscular de sus días en la Fuerza Delta se activó: buscar salidas, identificar armas, evaluar el nivel de amenaza. Luego se obligó a relajarse. Chad Ames estaba muerto. Su organización estaba dispersa o encarcelada. La amenaza había terminado. Pero mientras Gregory observaba, una mujer con un traje caro salió del SUV y caminó directamente hacia su tienda. Se movía con confianza y determinación, sus tacones resonando contra el pavimento con precisión militar. Gregory reconoció su tipo de inmediato: exmilitar, posiblemente de inteligencia, actualmente empleada en el sector privado. Era atractiva de una manera calculada, su apariencia diseñada para desarmar mientras ocultaba al depredador que había debajo. La campanilla sobre su puerta sonó cuando entró. Señor Pratt, mi nombre es Samantha M.C. Connell. Represento a ciertos intereses que se vieron afectados por los recientes acontecimientos en Michigan. Gregory continuó limpiando su equipo, sin levantar la vista. La tienda está cerrada. No he venido a comprar carne. He venido porque usted mató a alguien que debía a mis empleadores una gran cantidad de dinero. Ahora Gregory levantó la vista. Samantha M.C. Connell sonreía, pero sus ojos eran tan fríos como el invierno. Chad Ames pidió prestados $15 millones a gente que no ofrece condiciones de pago flexibles. Cuando murió, esa deuda se transfirió a quien heredó sus activos. Yo no heredé nada de Chad Ames, excepto tranquilidad. Usted heredó sus problemas, junto con su amigo Ian Davidson, que le ayudó a eliminar la operación del señor Ames.
La mención de Jan provocó un escalofrío en Gregory. ¿Qué quiere? 15 millones de dólares, o servicios equivalentes. Gregory dejó su cuchilla de carnicero y le prestó a Samantha toda su atención. ¿Servicios? Mis empleadores requieren ocasionalmente la eliminación de ciertos individuos que plantean problemas para sus intereses comerciales. Sus expedientes militares sugieren que sería bastante eficaz en tal función. Estoy retirado. Los recientes acontecimientos en Michigan sugieren lo contrario. Gregory consideró sus opciones. Podía negarse y esperar que esta gente simplemente se marchara, pero la experiencia le decía que las organizaciones que exigían 15 millones de dólares no aceptaban un no por respuesta. Podía luchar, pero eso volvería a poner a Paige en peligro. O podía aparentar negociar mientras reunía información. ¿Quiénes son sus empleadores? Gente que prefiere el anonimato, pero puedo decirle que tienen intereses en varios países y recursos ilimitados para perseguir deudas. ¿Y si me niego? La sonrisa de Samantha se ensanchó. Su hija, Paige, conduce un Honda Civic blanco, matrícula 7HG4821. Sale del trabajo en el Merci General a horas variables dependiendo de la rotación de su turno. Actualmente se aloja en casa de Rebecca Luna en Westfield Estates, pero volverá a su apartamento en Oak Street este fin de semana. Gregory sintió que la familiar furia fría comenzaba a crecer en su pecho. Está cometiendo el mismo error que cometió Chad Ames. Ah, sí. El señor Ames le subestimó y pagó con su vida. No tengo intención de repetir sus errores. Por eso no estoy haciendo amenazas, estoy haciendo observaciones. Su hija existe. Mis empleadores existen. Estos son simplemente hechos. ¿Qué quiere que haga específicamente? Hay 3 individuos que han causado problemas a mis empleadores. Quiero que elimine estos problemas. A cambio, su deuda será perdonada y su familia permanecerá sin ser molestada. Samantha colocó un sobre de Manila en el mostrador. Los detalles están dentro. Tiene 48 horas para considerar la oferta. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo en la puerta. Ah, y señor Pratt, no se moleste en intentar contactar a la agente Carol Henry o a su amigo, el detective Clark. Mis empleadores tienen una influencia significativa en las fuerzas del orden federales. Cualquier intento de involucrar a las autoridades será visto como un incumplimiento de contrato. Después de que se fue, Gregory abrió el sobre. 3 fotografías, 3 expedientes, 3 seres humanos cuyo único crimen era, aparentemente, interferir con la empresa criminal de alguien. El primer objetivo era un antiguo colega del Dr. Marshall Bryan en Blackwater Solutions, Ricky Erickson, que aparentemente había sobrevivido a las redadas del FBI y ahora se preparaba para testificar contra sus antiguos empleadores. El expediente incluía su dirección actual, su rutina diaria y las medidas de seguridad. El segundo era un periodista llamado Floyd Duke que investigaba las conexiones entre contratistas militares privados y traficantes de armas extranjeros. Su próximo artículo aparentemente expondría varias de las relaciones comerciales de los empleadores de Samantha. El tercero era un fiscal federal llamado Peter Pope que estaba construyendo un caso contra operaciones internacionales de blanqueo de dinero. Los 3 hombres intentaban exponer o procesar al mismo tipo de empresa criminal que Chad Ames había representado. Los 3 eran probablemente buenas personas tratando de hacer lo correcto. Sonó el teléfono de Gregory. Ian Davidson. Greg, tenemos un problema. Una mujer llamada Samantha M.C. Connell acaba de visitarme en Los Ángeles. Lo sé. Estuvo aquí también. ¿La misma oferta? La misma oferta. Puedes aceptarla. Gregory miró las 3 fotografías extendidas sobre su mostrador. Ricky Erickson era un hombre de familia con 2 hijos pequeños. Floyd Duke había ganado premios de periodismo de investigación, exponiendo la corrupción gubernamental. Peter Pope había pasado su carrera procesando al crimen organizado. Los 3 eran exactamente el tipo de personas que Gregory había pasado su carrera militar protegiendo. No dijo Gregory finalmente. No voy a asesinar a gente inocente para pagar las deudas de un hombre muerto. Entonces tenemos que acabar con esto de forma permanente. De acuerdo. ¿Qué tienes en mente? Lo mismo que hicimos en Michigan, excepto que esta vez vamos a la fuente.
Samantha M.C. Connell trabaja para alguien. Averigua quién, elimina la amenaza y acaba con este ciclo. Gregory consideró esto. Después de Chad Ames, había esperado volver a su tranquila vida civil. Pero aparentemente, esa vida tenía un precio, la sangre de personas inocentes que se interponían entre los criminales y sus beneficios. De acuerdo, Ian. Una misión más. Empezaré a investigar a Samantha M.C. Connell y a sus empleadores. Tú haz lo que tengas que hacer para proteger a Paige. Tras colgar, Gregory llamó a su hija. Paige, necesito que alargues tu estancia en casa de Rebecca. Papá, llevo allí 3 semanas. Tengo mi propio apartamento, mi propia vida. Alguien más hizo una amenaza. Gente diferente, misma situación. El silencio al otro lado del teléfono le dijo a Gregory que su hija estaba procesando esta información con la misma mezcla de miedo y resignación que había mostrado antes. ¿Cuánto tiempo esta vez? Hasta que esté terminado. ¿Y cómo lo terminarás? De la misma manera que lo terminé la última vez. Otro silencio. Luego, papá, necesito preguntarte algo, y quiero que respondas con sinceridad. De acuerdo. ¿Te estás convirtiendo en el tipo de persona que resuelve los problemas matando gente? La pregunta cortó más profundo de lo que Gregory esperaba. ¿Se estaba convirtiendo en un asesino profesional, usando sus habilidades militares para eliminar a cualquiera que amenazara su vida pacífica? ¿O era simplemente un padre protegiendo a su familia de depredadores que solo entendían la violencia? No lo sé, cariño. Espero que no. Porque si lo eres, necesito saberlo. No puedo tener a mi padre convirtiéndose en el mismo tipo de persona contra la que lucha. No dejaré que eso suceda. Prométemelo. Te lo prometo. Pero incluso mientras Gregory hacía la promesa, se preguntó si ya era demasiado tarde. 4 hombres muertos en Michigan, 3 objetivos más en un sobre de Manila, y una creciente lista de enemigos que parecían multiplicarse cada vez que eliminaba a uno. Quizás Paige tenía razón en preocuparse. Quizás Gregory Pratt se estaba convirtiendo exactamente en el tipo de persona de la que el mundo estaría mejor sin. O quizás el mundo necesitaba gente dispuesta a ensuciarse las manos para proteger a los inocentes. El tiempo diría qué versión de la verdad resultaría más precisa. Capítulo 9. El corte final. Gregory pasó 2 días investigando a Samantha M.C. Connell mientras Ian trabajaba sus contactos en Los Ángeles. Lo que descubrieron fue alarmante y extrañamente tranquilizador. M.C. Connell trabajaba para un consorcio de criminales internacionales especializados en eliminar testigos e informantes, pero la organización era más pequeña y vulnerable de lo que había sido la operación de Chad Ames. 6 miembros principales, informó Ian durante su llamada telefónica encriptada. Todos exoperativos de inteligencia de varios países. Operan como una junta corporativa, toma de decisiones colectiva, recursos compartidos, ningún líder único al que cortar la cabeza. ¿Dónde tienen su base? Esa es la parte interesante. No tienen una base permanente. Se reúnen en lugares rotativos, realizan negocios a través de comunicaciones encriptadas y mantienen operaciones individuales en diferentes países. Muy sofisticado. ¿Lo suficientemente sofisticado como para ser intocable? Nadie es intocable, Greg. Pero acabar con los 6 miembros requeriría recursos que no tenemos. Gregory consideró esto. ¿Y si no necesitamos acabar con los 6? ¿Y si solo necesitamos hacer que el costo de perseguirnos sea mayor que el valor de la deuda que reclaman? ¿Quieres decir hacer que lo den por perdido como una mala inversión? Exactamente. Los criminales son, en última instancia, gente de negocios. Si cobrar $15 millones les cuesta 20 millones en recursos y personal, pasarán a objetivos más fáciles. Ian se quedó en silencio por un momento. ¿Qué tenías en mente? Una demostración. Algo lo suficientemente público como para salir en las noticias, lo suficientemente dramático como para hacerles reconsiderar su modelo de negocio. Greg, si estás pensando en convertirte en una especie de justiciero. Estoy pensando en acabar con esto de forma permanente. Paige no puede vivir su vida escondida en casas de amigos cada vez que alguien decide que le debo dinero o servicios. Tiene que haber un límite. El teléfono de Gregory vibró con una llamada entrante, Samantha M.C. Connell. Espera, Ian.
Gregory cambió a la otra llamada. Señora MC Connell. Señor Pratt, ¿ha considerado la oferta de mi empleador? Sí. Y la respuesta es no. Estoy decepcionada. Esperaba que pudiéramos resolver esto profesionalmente. Podemos. Dile a tus empleadores que las deudas de Chad Ames murieron con Chad Ames. Que busquen a otro a quien cobrar. Así no funcionan los negocios en nuestra industria, señor Pratt. Las deudas son heredadas por quien se beneficia de la muerte del deudor. Yo no me beneficié de la muerte de Chad Ames. Simplemente le impedí amenazar a mi familia. No obstante, la deuda permanece. Dado que ha rechazado nuestra generosa oferta de empleo, cobraremos los 15 millones por medios alternativos. ¿Qué medios alternativos? La póliza de seguro de vida de su hija, por ejemplo. Paige Arnold, de 28 años, tiene una póliza de $500.000 a través de su empleador. Su propia póliza vale 2 millones. Por supuesto, tendríamos que esperar el tiempo apropiado después de sus muertes para presentar las reclamaciones, pero los intereses son manejables. Gregory sintió que el mundo se teñía de rojo a su alrededor. ¿Me estás amenazando con matarnos por el dinero del seguro? Estoy explicando economía básica. 15 millones de dólares es una suma significativa. La cobraremos de una forma u otra. Entonces has cometido un grave error de cálculo. Ah, sí. Acabas de amenazar a la hija de la persona equivocada por segunda vez en un mes. Las primeras personas que lo hicieron están todas muertas. Señor Pratt, usted mató a 4 hombres en una cabaña remota con la ayuda de un colega militar. Impresionante, pero no especialmente escalable. Tenemos recursos que no puede imaginar. También los tenía Chad Ames. Gregory colgó y volvió con Ian. Cambio de planes. No vamos a negociar con esta gente. ¿Qué ha pasado? Acaban de amenazar con matar a Paige por el dinero del seguro. Ian soltó una maldición creativa. De acuerdo. ¿Cuál es el nuevo plan? Los cazaremos y los eliminaremos. A todos. Greg, son 6 asesinos profesionales repartidos por varios países. Incluso con ayuda, estamos hablando de una campaña que podría llevar años. Entonces más vale que empecemos. Gregory terminó la llamada e inmediatamente comenzó a hacer preparativos. De su escondite de equipo militar, recuperó artículos que esperaba no volver a usar nunca más, documentos de identidad falsos, tarjetas de crédito no rastreables e información de contacto de traficantes de armas del mercado negro. Sonó su teléfono. ¿Paige? Papá, hay una mujer aquí en casa de Rebecca. Dice que necesita hablar contigo. La sangre de Gregory se heló. No la dejes entrar. No. Ya está dentro. Entró con Rebecca. Pónmela al teléfono. Hola, señor Pratt. La voz de Samantha era tranquila, profesional. Pensé que podría reconsiderar nuestra oferta si las apuestas se hacían más inmediatas. Si le haces daño. No tengo intención de hacerle daño a nadie. Su hija es una joven encantadora. Me ha estado contando sobre su trabajo en el hospital, lo mucho que le gusta ayudar a la gente. Puedo apreciar ese sentimiento. Yo también ayudo a la gente, a mi manera. ¿Qué quieres? Lo mismo que quería ayer. Sus servicios a cambio de la cancelación de la deuda del señor Ames. La única diferencia es que ahora tiene una motivación adicional para aceptar. Gregory ya se estaba moviendo, cogiendo armas y equipo mientras mantenía el teléfono pegado a la oreja. Estaré allí en 1 hora. Oh, no vendrá aquí, señor Pratt. Eso complicaría las cosas innecesariamente. En su lugar, va a completar la primera tarea del sobre que le di. Ricky Erickson, el ex contratista de Blackwater que tiene previsto testificar la próxima semana. Cuando esté muerto, liberaré a su hija. ¿Y si me niego? Entonces Paige se convertirá en el ejemplo que usaré para motivar a su amigo, el señor Davidson, de quien me han dicho que les tiene mucho aprecio a ambos. La línea se cortó. Gregory se quedó mirando su teléfono por un momento, y luego volvió a llamar a Ian. ¿Tienen a Paige? Jesús. ¿Dónde? No lo sé, pero quieren que mate a Ricky Erickson como prueba de cooperación.
Greg Erickson está bajo protección federal. Es el testigo clave en el juicio de Blackwater. Si lo matas. Sé lo que es él. También sé lo que es Paige. Ian se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Podría haber otra manera? ¿Y si fingimos la muerte de Erickson? Hacer que parezca que fue eliminado, pero en realidad es traerlo a un lugar seguro. Gregory consideró esto. Tendría que ser perfecto. Esta gente son profesionales. Verificarán la muerte. Tengo contactos en protección de testigos, gente que me debe favores. Podríamos hacer desaparecer a Ricky Erickson tan completamente que incluso los empleadores de Samantha creerían que está muerto. ¿Y si no funciona? Entonces pasamos al plan B. Encontramos donde tienen a Paige y la extraemos por la fuerza. De acuerdo, prepáralo. Pero Ian, si esto sale mal, si le hacen daño porque intentamos ser listos. No saldrá mal. Vamos a salvar a los dos. Gregory colgó y continuó con sus preparativos. En 6 horas, o salvaría a un testigo inocente y rescataría a su hija, o comenzaría una masacre que no terminaría hasta que cada miembro de la organización de Samantha MC Connell estuviera muerto. De cualquier manera, Gregory Pratt había dejado de ser un soldado retirado. La vida tranquila de un carnicero de barrio había terminado oficialmente. Era hora de recordarle al mundo por qué los operativos de la Fuerza Delta eran los soldados más temidos del planeta. Su cuenta de muertes era de 298. Para mañana, esa cifra sería significativamente mayor. Epílogo. 6 meses después, Gregory Pratt cerró su carnicería por última vez, colgando un cartel de vendido en la ventana. El nuevo propietario, un joven inmigrante italiano llamado Tony, había prometido mantener la reputación de la tienda por su calidad y servicio. Paige estaba a su lado, viendo a su padre cerrar la puerta a 5 años de vida civil. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Solo de haber tardado tanto en darme cuenta de que no estaba hecho para la jubilación. La operación para salvar a Ricky Erickson había funcionado a la perfección. Los contactos de Ian en protección de testigos habían reubicado al hombre con una nueva identidad en Australia, mientras que fotos de una escena del crimen montada convencieron a la organización de Samantha de que sus demandas habían sido satisfechas. Lo que no habían anticipado era el siguiente movimiento de Gregory. En lugar de esperar su próxima asignación, Gregory y Ian se habían ido de caza. Usando la inteligencia recopilada durante la Operación Erickson, rastrearon a los 6 miembros del consorcio de Samantha en el transcurso de 4 meses. Algunos habían muerto silenciosamente en aparentes accidentes. Otros simplemente habían desaparecido, sus cuerpos nunca fueron encontrados. La propia Samantha MC Connell había muerto en un atentado con coche bomba en Praga, un mensaje para cualquiera que pudiera considerar amenazar a la familia de Gregory. El recuento final de cuerpos, 12 muertes adicionales, llevando el total de Gregory a 310. Entonces, ¿qué es lo siguiente?, preguntó Paige mientras caminaban hacia la camioneta de Gregory. Ian y yo vamos a empezar un negocio de consultoría. Servicios de seguridad para personas que se encuentran en situaciones complicadas. ¿Te refieres a personas con problemas criminales que no se pueden resolver por vías legales? Me refiero a personas que necesitan una ayuda que solo alguien con nuestro conjunto de habilidades particular puede proporcionar. Paige estudió el rostro de su padre. En los últimos 6 meses, lo había visto transformarse de nuevo en el soldado que siempre había sido bajo la superficie. El cambio no era del todo negativo. Parecía más en paz, más auténtico de lo que había estado en años. ¿Y estás de acuerdo con esa vida? Estoy de acuerdo con volver a ser útil. Durante 5 años, intenté ser alguien que no era. Ahora voy a volver a ser quien soy. Llegaron a la camioneta, donde Ian Davidson esperaba con una bolsa de lona y un teléfono satelital. ¿Listo?, preguntó Ian. ¿Listo? Gregory se volvió hacia su hija. Paige, quiero que sepas. Papá, para. Lo entiendo. No eres un carnicero que solía ser un soldado. Eres un soldado que intentó ser un carnicero. No hay nada de malo en aceptar quién eres. Gregory abrazó a su hija, sabiendo que podrían pasar meses antes de que la volviera a ver. El trabajo que él y Ian harían no permitía visitas familiares regulares. Te quiero, cariño. Yo también te quiero.
Intenta no matar a nadie que no se lo merezca. Haré lo que pueda. Mientras Gregory y Jan se alejaban en coche, dirigiéndose a su primer contrato oficial, Gregory sintió algo que no había experimentado en 5 años, un sentido de propósito. El mundo estaba lleno de depredadores que amenazaban a personas inocentes, y la mayoría de esos depredadores no podían ser detenidos por medios legales. Pero podían ser detenidos. Gregory Pratt, ex operativo de la Fuerza Delta, ex carnicero y actual solucionador de problemas, estaba de vuelta en el negocio. Algunos problemas requerían un bisturí, otros requerían una cuchilla de carnicero, y Gregory Pratt era un experto con ambos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.